Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado, y hoy os voy a revelar mis 5 referentes literarios. Todos los que nos gusta escribir tenemos escritores favoritos en los que nos basamos para intentar imitar o que nuestra escritura se asemeje a ellos, pues porque al final lo lógico es que escribamos lo que nos gusta y cómo nos gusta. En mi caso tengo varios y he decidido hacer un vídeo explicando en cuál de ellos me fijo concretamente para los diferentes aspectos de mi escritura, así que sin más dilación, vamos a ello. Número 1. El tono de Patrick Rothfuss. Es curioso porque generalmente cuando yo escribo suelo hacerlo con un tono bastante optimista. Sin embargo, me gustaría mucho escribir una historia optimista que acabe más o menos bien y cuyos personajes sean heroicos, pero con el tono realista y, digamos, oscurillo de Patrick Rothfuss. Porque cuando leí este libro, y su secuela, El temor de un hombre sabio, una de las cosas que más me fascinó fue cómo me metía en el mundo. Pero no me estoy refiriendo a que el mundo en sí fuese muy rico, que lo era, sino más bien en cómo el tono de la historia va cambiando y evolucionando según lo hace el protagonista. Patrick Rothfuss, en mi opinión, es el maestro de crear atmósfera. Cuando Quoth está viviendo en la calle y las está pasando bastante p***as, el tono era tan decadente y tan oscuro que realmente a veces me daban ganas de cerrar el libro. Sin embargo, cuando está en la universidad, cuando está tocando y cuando lo está pasando bien, realmente es algo que me hace sentir bien conmigo mismo. Y como he dicho, me gustaría ser capaz de emular la capacidad que tiene este hombre para crear el tono y la atmósfera de la historia. Número 2. El romance de Jenna Moretti. Esta es una de las autoras menos conocidas de esta lista porque desgraciadamente sus libros no se han traducido al castellano todavía. Pero os digo que esta mujer es una maestra en crear personajes porque quieres que acaben juntos. Desde el principio, además. Tobias y Leila, los protagonistas masculino y femenino de The Savior's Champion o El campeón de la salvadora, imagino que sería la traducción literal, están hechos el uno para el otro y Jenna Moretti ha sido capaz de hacerlo a la perfección. Es una pasada cómo se complementan los dos, cómo es un romance sano, cómo el conflicto que tienen de vez en cuando lo resuelven hablando el uno con el otro, no tienen esos malentendidos raros que a mí personalmente me dan mucha rabia, y realmente las escenas que tienen entre ellos, tanto románticas hablando como un poquito más picantes, que a mí personalmente me engancharon desde el minuto 1, y aunque no sea puede que la mejor en la prosa, no sea la mejor creando mundos, y no sea puede que la mejor en argumentos, que son bastante buenos, lo que pasa que en esta lista pues hay pesos pesados de la industria, el romance, sin duda alguna, es de los mejores que he leído. También es cierto que es un romantasy, entonces, pues, se entiende que el romance tenga un peso muy grande en esta historia. Pero de todos los romantasy que me he leído hasta ahora, The Savior's Champion y The Savior's Sister, que sería en la secuela, son espectaculares y en mi opinión el número 1, y me gustaría ser capaz de que mis personajes tuvieran un romance como el de este libro. Número 3. El humor de Rick Riordan. Lo que me pude reír leyendo la saga de Percy Jackson. No tiene parangón, os lo prometo. Tengo 31 años, me la leí de adulto, hace 2 años o así, y os juro que es que me reía a carcajadas en voz alta hasta el punto de que la gente en mi casa me preguntaba a ver si estaba bien. Percy Jackson, en estar en su cabeza, es un deleite. El protagonista de esta saga y es gracioso, es divertido, te encanta estar con él. Y es curioso porque no me acaban de convencer la mayoría de las veces los libros en primera persona, pero la cabeza de Percy Jackson es uno de los lugares más divertidos en los que yo he estado mientras leía un libro. Y sé que no voy a ser capaz seguramente jamás, pero lo voy a intentar y me gustaría hacer reír a mis lectores igual que yo me reí leyendo la saga de Percy Jackson. Número 4. La creación de mundo de Robert Jordan. Me he leído El Señor de los Anillos, me he leído El Archivo de las Tormentas, me he leído muchísimos libros de fantasía y os prometo que ninguno de ellos me ha dado la sensación de estar en un mundo tan rico, tan vivo y tan real como La Rueda del Tiempo. Es cierto que yo no soy un lector al que le enganche el mundo,
Generalmente yo leo por la historia, los personajes. Hay otra gente que simplemente les encanta meterse en un mundo y explorarlo. Yo no soy de esos. Sin embargo, tengo que admitir que el mundo de Robert Jordan es uno de los aspectos principales que hacen que La Rueda del Tiempo sea una saga excepcional que ha trascendido los años. Hay momentos en los que realmente, si lo piensas, no está pasando absolutamente nada, simplemente son personas viajando por el mundo, quedándose en tabernas, pero las historias, las leyendas, el cómo consigue capturar esa sensación de estar en una taberna, el cómo da pequeños detalles de cómo funciona todo, cómo funciona el mundo, cómo funciona cada pueblo, cada cultura. Y no entiendo cómo lo ha hecho, y más siendo escritor brújula, porque al parecer este hombre es escritor brújula. ¿Cómo narices ha conseguido crear un mundo tan rico y tan excepcional sin hacer un esquema? No estoy seguro, pero yo cuando he leído que este hombre es escritor brújula, que había planeado 3 libros y que se puso a escribir y le salieron 14. Voy por el 4 y ya puedo decir que si este mundo es tan grande, quiero explorarlo todo, porque poco a poco te va dando miguitas de pan. Te dice, aquí hay una cosita que a lo mejor va a ser importante luego. Y ya os digo, en el 4 libro hay preguntas que no estoy seguro si se van a responder hasta el 14, y tengo tantas ganas de saber la respuesta, y estoy hablando de mundo, no de historia, que lo más probable es que siga leyendo y me termine la saga. Y es lo importante al final, ¿no? Que sigamos leyendo. Y número 5, el argumento y los personajes de Brandon Sanderson. Si os habéis visto alguno más de mis vídeos, es probable que supieseis que este hombre iba a hacer una aparición en esta lista, porque es mi escritor favorito, y no lo voy a negar. Sin embargo, creo que su punto fuerte son los personajes y el argumento. Sobre todo los finales. Los finales épicos de Brandon Sanderson son brutales. Sin embargo, he cogido este libro en concreto porque creo que encapsula muy bien de lo que estoy hablando. Este libro es autoconclusivo. Es larguito, pero tampoco tan largo como sus otros libros, y es capaz de crear un argumento con inicio, desarrollo y final, y unos personajes, sobre todo la protagonista, pero los personajes secundarios de los que te preocupas. La protagonista como personaje es brutal, uno de los mejores personajes que he visto en mi vida, y tampoco tiene un pasado traumático que la haga tener... No, simplemente es una persona relativamente normal que se ve envuelta en una situación que al parecer le viene grande. Y el hecho de que sea capaz de escribir un personaje como este, un libro como este, que realmente tampoco tiene unos personajes tan absolutamente elaborados en los esquemas, pero que tienen arcos simples pero muy muy efectivos, y que luego sea capaz de escribirte algo como El Camino de los Reyes, cuyos personajes, todos tienen una personalidad tan rica, tantísimas capas, un pasado excepcional, traumático a veces, y todos y cada uno de ellos tienen momentos malos, momentos buenos, defectos, cualidades, son heroicos, a veces son villanescos, cosas de las que se arrepienten. Es espectacular. Y después el argumento. ¿Cómo es capaz de dar migajas? Sí es cierto que a lo mejor da unas migajas un poquito grandes para el argumento, pero es que a mí eso precisamente me gusta. Me gusta que te diga, esto va a ser importante, y que te fijes, pero luego creo que tiene la capacidad de que se te olvide hasta el punto de que en el que vuelve a aparecer. Y como he dicho, los finales, sobre todo del Archivo de las Tormentas, porque bueno, no me he leído todavía Nacidos de la Bruma, ¿vale? Para la gente que dice que Nacidos de la Bruma es su mejor saga. Pero por lo menos en el Archivo de las Tormentas, la manera en la que conecta todo en los finales y cómo el argumento lo lees y dices, es que esto mereció la pena, me gustaría ser capaz de hacerlo algún día. No sé si lo seré, pero es a lo que aspiro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme en comentarios cuáles son vuestros referentes literarios y por qué. Seguidme en redes sociales, Instagram y TikTok, en el que subo contenido diferente, tomas falsas y a veces trozos de estos vídeos. Y pues nada, muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.